Hola a todo el mundo, soy Diego, soy escritor y estas son crónicas de un Debray anunciado. Hoy vamos a continuar con la plática de por qué es tan difícil escribir. Para los que apenas se nos están uniendo hoy, en el stream pasado tocamos este tema de manera un poco general, en los problemas en general que complican el acto de escribir y nos enfocamos en la fantasía. Hoy nos vamos a enfocar en ciencia ficción y en horror, que son aunque no son géneros tan complicados en sí, en teoría, como la fantasía en abordar, también tienen sus bemoles que los hacen, pues, monstruos o montañas a las que se tiene que aprender a tratar. Hoy las vibras están raras, así que it's gonna be a fun stream. En, ¿Por qué es difícil escribir sci-fi? Sci-fi es muy similar, espérame, a la fantasía, en que hay muchas preconcepciones sobre el género que hace que se complique las ganas o más bien que, sí, que se compliquen las ganas de querer escribir. Pero a diferencia de la fantasía que ha sido infantilizada hasta cierto punto, el primer gran obstáculo que tiene la ciencia ficción a la hora de intentar escribirla en cuanto a este tipo de presiones es que la ciencia ficción es más elitista, tiene un aire más elitista, más de nicho, más este pues sí, más elitista, más clasista, en el sentido de que no es, si escribes buena ciencia ficción, no vas a tener ningún elemento fantástico que es el hard sci-fi. O siempre vas a tener que tener esta discusión filosófica profunda. Ujú. Puede, que tiene que ver ciertas discusiones políticas, filosóficas, que es una historia pesada, es una narrativa más madura en ciertas cuestiones. Y que si le vas quitando esto, o si lo vas haciendo más ligero, lo vas haciendo más liviano, no estás escribiendo verdadera ciencia ficción, sino ciencia fantasía, o o una space opera. That's horseshit. Primero, antes que nada. Si una historia es en su primer contacto ligera, liviana o agradable, eso no le quita mérito a cómo está escrita, o si tiene pensamientos, o si tiene profundidades, o si tiene cosas más filosóficas. Eso es simplemente el tono que se está manejando. ¿Cómo se puede superar este clasismo inherente a la ciencia ficción? Pues admitiendo que la ciencia ficción puede ser tan inmadura como cualquier otro género. Porque a los petulantes mamones de la ciencia ficción les encanta decir, pero es que Isaac Clarke, bueno, Isaac Clarke, este, uno de los grandes escritores de ciencia ficción, dijo que uno no puede conocerlo, o sea, las famosas leyes para escribir ciencia ficción o sobre la ciencia ficción de... Es que no es Isaac Clarke, ¿cómo es el...? ¿Cómo se llama? Arthur C. Clarke, de Arthur C. Clarke, que era pues son frases bonitas como, por ejemplo, mi favorita es uno no puede entender lo posible hasta que empiece a adentrarse en lo imposible. O la ciencia, todo buen científico tiene que leer ciencia ficción. Esas frases como son buenas, profundas y le dan cierto cariz fuerte al lugar de la ciencia ficción en el mundo, pues se ha creado esta imagen de que la ciencia ficción pura tiene que ser profunda, oscura y científicamente probable o científicamente o especulativa. Y no es cierto.
La gran obra de ciencia ficción contemporánea que es Star Trek tiene episodios banales, tiene episodios cómicos, tiene a George Takei y a Mr. Sulu haciendo oh my, y tiene todas esas cosas. Y la madurez no se refleja o sea, la madurez no es señal de que de sequía, de, de que no hay diversión, de que aquí todo tiene que ser profesional y factual. Y no, la ciencia ficción buena es la que se toma a la ligera, es la que tiene ciertos elementos inverosímiles, ciertos elementos exagerados que lo hacen divertido de consumir. Entonces, si van a escribir ciencia ficción, no tengan miedo de ser como los grandes, de tener sus momentos cheesy, de tener sus momentos ridículos, divertidos, hasta cierto punto llevados a X extremo. Porque, ¿ves? Es como la fantasía. Es lo que cuentas no necesariamente pelea con el cómo lo cuentes. Es una historia muy chistosa, puede tener temas muy profundos y muy oscuros detrás de ella, como One Piece, y una historia muy seca puede ser se puede hasta autotraicionar y ser pues una historia bastante sencilla, plana y hasta cierto punto patética, como lo es Interestelar. Así que no, no se agüiten. Pero eso me lleva al segundo punto de por qué la ciencia ficción, por qué es difícil escribir la ciencia ficción, o por qué se siente difícil escribir la ciencia ficción. Y eso es porque la documentación que tienes que hacer, la investigación que tienes en la esfera de la ciencia ficción, suele tener fama de ser una investigación muy profunda, que básicamente te la pasas más tiempo investigando que escribiendo. ¿No es cierto? Aunque sí, puedes aplicar un 2001 Odisea en el espacio y básicamente predecir muchos avances tecnológicos que se van a ver dentro de los años, no es necesario para contar una buena historia de ciencia ficción. Al final de cuentas, la ciencia ficción es especulativa, es ficción especulativa. No estás diciendo nada por sentado. Aunque sí es un género en el que se necesita investigar y se necesita leer, especialmente si es hard sci-fi, si es ciencia ficción alta o ciencia ficción dura, puedes hacer algo que se llama hand waving, o sea, pasarlo sin necesidad de sobreexplicarlo. ¿Por qué? Porque si investigas demasiado, puedes caer en la trampa de sobreexplicar, de tener estos infodumps enormes que sean capítulos y capítulos y capítulos de pura información, nada más de pura información técnica, que matan el ritmo de la historia, matan el interés que puedas tener con una historia y la hacen sí de aburrida, de que te dan ganas de dejarla. Y te puedes ahorrar mucho eso con simplemente aplicar el show don't tell en tu investigación, mostrar que investigaste sin decir que investigaste. Lo dije en el stream pasado, pero lo vuelvo a repetir, uno de mis casos favoritos son los compensadores de Heisenberg en Star Trek. Cómo te dicen que el principio de incertidumbre de Heisenberg lo lograron solucionar, que para teletransportarse o beaming people up, que para moverse a tales velocidades para luego llegar. Todo eso, ¿cómo lo lograron hacer? Porque en ese momento ya crearon máquinas para poder compensar por eso, los compensadores de Heisenberg. Es sutil, si sabes de lo que estás hablando, entiendes lo que significa, si no, se oyen sci-fi, se oyen tecnológicos y te lo da y lo tomas así como, ah, sí, sí, los, se me fue la palabra, compensadores de Heisenberg. Y, bueno, y eso nos lleva al tercer como, espérenme, dejen checo las notas rápidamente.
Necesito aprender algo porque soy un profesional. Ya estamos. Soy un profesional. En fin. Am, ya está. Notas. El tercer gran miedo que puede dar la ciencia ficción es está unado un poco al clasismo inherente dentro de la propia género hoy en día, lo cual es muy irónico porque la gran progenitora de la ciencia ficción moderna fue Mary Shelley con Frankenstein y, o sea, ahí sí no le vamos a decir a Mary Shelley que, bueno, no, o sea, no tiene sentido ser petulante y clasista con la ciencia ficción cuando la propia creadora inició justamente como una historia de terror. Pero la tercera es este miedo a la ciencia fantasía. Digo miedo con asterisco porque muchos escritores de ciencia ficción o muchos creadores de ciencia ficción no quieren tener cosas mágicas, no quieren tener cosas que no sean científicas porque entras en este punto del problema que es manejar géneros fríos o géneros secos, que es cuando tu ciencia ficción se empieza a dejar ciencia ficción y se vuelve una space opera, se vuelve magia en el espacio, cosas así. Y la forma de evitar tanto, ahora sí que lo segundo como lo tercero es valiéndote madres. O sea, tú escribe lo que tú quieras leer. Tú escribe lo que a ti te llama la atención. Si tu ciencia ficción va a tener cosas más fantásticas, más misteriosas, más mágicas, haces tu ciencia ficción. Si tú lo tratas como ciencia ficción, para ti es ciencia ficción, es válido. Cuando estés viendo un agente o cuando estés viendo una edición o cosas así, cuando ya estés editándolo, ya vas a poder leer y vas a decir, ah, ok, es más tirando la ciencia ficción, es más tirando la ciencia fantasía. Pero no te preocupes por eso, no te preocupes de si va a haber magia, si estoy poniendo la documentación bien. Tú escríbelo como a ti te gustaría leerlo en un inicio. Y cuando estés haciendo la revisión, la segunda revisión, el segundo draft, todo eso, ahí es cuando ya vas a poder, o es cuando debes, más bien dicho, empezar a quitar lo que sobra. Es decir, no te vas a fijar en el contenido de la historia, sino en el ritmo. Esto funciona mucho para el segundo, porque algo retomando el caso de Interstellar, que es una de las películas más sobrevaloradas para mi gusto, que no es que sea mala, pero no es tan buena como dicen que es, la mejor de Christopher Nolan sigue siendo Inception, es Twofold. Y se relaciona con estos dos grandes de miedos para escribir ciencia ficción. El primero es, Nolan no sabe escribir diálogos de personas humanas, no es su fuerte. En una película de ciencia ficción, de hard sci-fi, que están tratando a los grandes expertos en sus campos y genios de astronomía, zoología, de ciencia espacial, todo eso, están discutiendo un plan y en lugar de discutirlo y simplemente hacerlo, que es mucho de lo que hace Sunshine, una buena película de hard sci-fi en ese sentido, ellos empiezan a narrar y a describir lo que están haciendo. Es decir, vamos a usar la maniobra de tal, porque esa maniobra, como ustedes saben, es para usar bla, bla, bla. O sea, se lo están diciendo para que la audiencia entienda o para que la audiencia esté in the plan. Y eso es lo que a mí más me sacó al inicio de la película. Estos personajes son expertos en el tema, ellos ya saben lo que son, no tiene sentido que hablen así. Si solo lo dicen y lo muestran, la audiencia no es pendejo, no es como, eso significa que la maniobra de tal es pasar así. Oh, ya entendí. Mm. Pero eso se perdona porque Christopher Nolan no es bueno escribiendo diálogos de humanos. Lo que más me molesta, que se nota mucho en el tercero, es él le tuvo tanto miedo a las cosas esotéricas en un inicio en Interestelar, en donde te estaba vendiendo de que esto va a ser puro hard sci-fi, aquí pura ciencia. Y al final te meten que el amor es una fuerza, es una dimensión que trasciende el tiempo y puede viajar. Y ya, no, ya hay un chingo de esoterismo y mamada y media.
Y eso fue lo que a mí más me molestó de la película. Si te hubieran vendido desde un inicio, si no le hubieran tenido miedo al esoterismo o a la magia, por así decirlo, y te estuvieran manejando que las emociones son en sí una dimensión aparte, ya sea que una persona lo creyera o que lo creyeran varios científicos o algo por el estilo, al final sería como, ok, se comprobó esa tesis y sigue siendo ciencia ficción. No te sacaron, no se siente que te sacaron ese desarrollo de viajar en el tiempo para hacer como esta especie de stable time loop de la nada, porque así se siente. Por más que intenten defender Interestelar, ese final fue sacado del forro de las metafóricas nalgas. Por más, es que el foreshadowing fue muy sutil, no. Si estás manejando emociones como una dimensión, como una energía en ciencia ficción, tu foreshadowing no tiene que ser sutil, porque vas a estar enfocado en otras cosas y eso tiene que ser claro y lo suficientemente ruidoso y lo suficientemente fuerte para que se quede en la mente de la audiencia. La ciencia ficción puede ser muy sutil, todo género puede ser muy sutil. También hay que saber cuándo ser sutil y cuándo ser directo. Y eso está muy aunado a este miedo de es que la ciencia ficción, la hard sci-fi, no puede tener dejos de magia, lo tenemos que explicar como otra dimensión, como otro... Y no, pongan y no, no es necesario. La obra de ciencia ficción, space opera más popular de todos los tiempos, Star Wars, básicamente tiene magia en el espacio y teología judeocristiana con la fuerza. Y nadie le. Y es como, pues sí, en este universo así funcionan las cosas. Y también tienen viaje más rápido de la luz, velocidades warp, todo eso. Pero es una space opera, es ciencia fantasía, no es ciencia ficción. Sigue siendo ciencia ficción. Lo principal de Star Wars no es el misticismo, no es la mitologización. Aunque sí hay Jedi y todo en las partes importantes, lo más importante de Star Wars son los juegos políticos. Hoy en día, Star Wars, lo importante es la guerra en sí, es la política. Por eso Luke, aunque en la trilogía original, aunque es el gran héroe, no salva al mundo solo, lo salva con los que están en la guerra, con los que también están ahí metidos, Leia, Han, Lando, todos ellos. Cuando el misticismo está en su lugar más fuerte, está en una dogma, es en las precuelas y es cuando el que es más político, que es la política, es algo muy metido en la ciencia ficción, les gana a todos, las secuelas de Disney son malas películas, etcétera, etcétera. Pero es ciencia ficción, aunque le encanta a muchos decir, es que es space opera porque sucede tal. No, la space opera es ciencia ficción, es principalmente ciencia ficción. Y Star Wars es ciencia ficción y no le tiene miedo a esta parte más misteriosa, emotiva, más uyuyuy. Y por eso es la franquicia de ciencia ficción de sci-fi más grande que existe y nadie me lo va a poder negar. También ahorita que estamos hablando de ciencia ficción y que es y que había mencionado que es muy similar a la fantasía, hoy el mundo editorial o el mundo al menos del lado de los agentes han cambiado un poco el tono. Ya aunque sí hay ciertos o sea, si estás buscando, por ejemplo, agentes o editoriales, y nosotros nos enfocamos en ciencia ficción sobre todo, el género en sí en el mundo literario ya se conoce, especialmente en inglés, como Science Fiction Fantasy, SFF. Ya los unieron. Que también muestra un poco cómo hoy en día en una sociedad que ha menospreciado al arte a tal manera y ensalzado a la ciencia de tal manera que el género más científico está primero que el género más ficcional. Pero eso es un rant para el que ahorita no estamos. Es un debate para el que no estamos. Estamos hablando que ya son tan cercanos el uno al otro que puedes ponerlo tan intercambiable dependiendo del contexto que ya se considera como vamos a decirlo, un megagénero. El megagénero siendo science fiction fantasy. Y eso a mí me da gusto, porque a final de cuentas está diciendo algo que dije mucho tiempo, que me enseñó mucho en la carrera, que es literary genres are bullshit.
son un monstruo de esas varias piezas que tocan varias cosas, que varios géneros pueden coexistir en una sola historia. Y cada vez está mostrando más eso. Ahora, ¿por qué es difícil escribir horror? Eso es más divertido. Horror es difícil de escribir justo por la subjetividad del género, lo que es lo más difícil que existe hoy en día. Ah, así como la comedia, el horror es subjetivo. Lo que a ti te da risa y lo que a ti te da miedo no es necesariamente lo que le dé risa o que le dé miedo a otra persona. Por eso un buen cómico, pues, está cabrón, porque logra hacer contar una historia que a varias personas les da risa. En el horror, especialmente en la literatura, es difícil porque como el horror ha sido de los géneros más cercanos a la humanidad en su desarrollo junto con la fantasía, pues lo que da miedo antes ya no necesariamente da miedo hoy. Las enfermedades de transmisión sanguínea, el, el vampirismo ya no da miedo, ya hay, hay antivirus, hay vacunas, hay penicilina y pues le quitamos... Espérenme. Esto lo voy a tener que checar más. Van cambiando. Y lo más difícil de lo que más, por qué se complica tanto escribir horror, es porque, o sea, ¿qué es lo que te va a dar miedo? Lo cual lleva mucho al 2 y al 3 que es cómo traduces eso que te da miedo, cómo lo manejas y cómo lo presentas. El horror es mucho de presentación. ¿Por qué? Porque si tienes algo que te da miedo, ese tema que te da miedo es cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a traducir. Por ejemplo, a mí me da un chingo de miedo el calentamiento global. ¿Cómo lo voy a traducir? Pues en una historia lo puedo traducir como en The Road, de que se está acabando todo, de que la biosfera ya está básicamente arruinada. O lo puedo manejar como los White Walkers de Game of Thrones, como estos entes imparables que a nadie le hace caso hasta que están en tu puerta. Y así empiezas a manejar este tono. Lo difícil es cómo lo traduces, porque, o cómo lo tratas, porque esos dos miedos, los otros dos miedos que se pueden unir en uno, está aunado a posiblemente el segundo más miedo, o el segundo más problema o montaña más difícil de sobrepasar, que dejen checo las notas, porque yo soy de notas. Es justamente el que es un poco lo que tiene la fantasía, que es la posición del horror en el zeitgeist común. Es o es muy risible porque ya básicamente todo lo que sacan simplemente son refritos, o no tiene el mérito del horror, sino lo tratan como, es que es un thriller, es que es un tal, y no. Hereditary, que lo tratan de decir, es que es este thriller psicológico, y no, es una película de horror. También es una película de horror que hay una posesión al final y hay demonios. Pero como le tienen tirria a decir es una buena película de horror, porque aparentemente el horror es menos que otros géneros, pues también eso es difícil y es un poco discouraging de escribir. Ahora sí regreso a las notas bien. ¿Cómo puedes evitar esto con el horror? Todo esto, ¿por qué es tan difícil escribir? Se puede solucionar con no tengas miedo, escribe esto si a ti te gusta escribir. En el horror tienes que aceptar que es, así como la fantasía, así como ciertos géneros, es un nicho dentro de algo que ya es un nicho, que es la literatura. Los que escriben horror, yo me quito el sombrero, literalmente están escribiendo un género que se puede sentir no tan popular y lo hacen porque lo aman y pueden sacar cosas increíblemente buenas. Véanse Siniestro en el 2012, Hereditary más recientemente, The Witch, Men, It Comes at Night, Evil Dead Rise, todas esas grandes películas de horror que aceptan que son antes que nada una película de horror
y les quedan poca batimadre, Batman. Están cabronas. Hoy este stream va a estar muy cortito. Les dije que la vibra estaba extraña porque estoy narrando y ahorita continúo. Pero es muy extraño ahorita que lo estoy mencionando que cómo es difícil escribir, cómo es difícil hablar de escribir y al mismo tiempo cómo es fácil entender lo que es escribir o entender por qué es difícil escribir. Es una dicotomía que existe dentro de todo ámbito creativo. Es como todo el mundo sabe que actuar es difícil, pero no todo el mundo puede decir qué es actuar o la música es difícil, pero qué es la música. Esas subjetividades que existen dentro del arte lo hacen tan maravillosamente abierto como complejo y complicado. Y por eso no cualquiera. Por eso no cualquiera, como no hay un set de guías o de reglas establecidas, que son muchos, son más las excepciones que las reglas, eso hace al arte algo bien interesante de analizar y de estudiar. Yo les recomiendo a todos los que están viendo este stream o que videos o whatever, que estudien algún tipo, algún arte, alguna historia de algún arte, para que se den cuenta lo cabrón que puede llegar a ser. Así, el gran problema que tiene el horror es que está unado a lo de los refritos es el horror muere, nace y muere con la originalidad. Si eres original en qué cuentas, tu historia de horror ya está del otro lado. Si no eres original y refriteas mucho, aún puede ser buena, pero no va a dar ese paso para trascender. No es como la fantasía que te puedes requerir en muchos tropos y jugar con ellos para y funciona, o como la ciencia ficción que a veces se puede esperar ciertas cosas para que las tengan. No, el horror es en el que más se van a fijar si eres original o no. Y eso es una gran ventaja porque te obliga a pensar en lo que quieres escribir o cómo lo quieres escribir, pero también es un gran dificultad porque, coño, ¿cómo puedo rendirle homenaje a algo sin que se sienta que que lo estoy usando como referencia? Y la única manera en la que puedes solucionar esto es practicando, practicando y practicando. Todo problema que es escribir se soluciona escribiendo, 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 escribiendo. Especialmente en géneros como el horror, que son tan subjetivos que lo único que como lo vas a poder mejorar es escribiendo. Es teniendo cómo vas a tratar al horror antes de escribirlo. Guillermo del Toro le da un aire muy trágico a sus historias de terror porque humaniza a los monstruos, porque él quiere mostrar el lado humano de los monstruos y el lado monstruoso de los humanos. A Carpenter, este, eran como de detachment de las historias que él trataba, era un alienígena, era Michael Myers, todas esas cosas, hay esta separación. En literatura es qué quieres narrar, cómo quieres narrar el hecho horrorífico, como en American Psycho, de que hay unas narraciones bien pesadas en American Psycho y en The Wasp Factory, y luego está El Castillo de Otranto, que es más como el setting, que se enfoca más en el setting. En el horror, más que en todo otro género, tienes que abordarlo a la hora de escribir ya con un plan de qué y cómo lo quieres narrar. Así es como te puedes saltar todos los problemas que te puede ocasionar este género o las dificultades que te pueden generar intentando escribirlo. Les dije que este stream estaba corto, ya se está terminando. Creo que en el siguiente voy a hablar como de más géneros de golpe. Posiblemente voy a hablar de la comedia, del romance, de la aventura, los problemas que surgen con estos géneros. Y igual el martes, si no se me ocurre algo también más entretenido que contarles. Como siempre, yo fui Diego. Esta fue la clase de escritura 103. Los veo el martes. Esto fue Crónicas de Rey Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Sean buena gente.